Manongo, estamos acá reunidos para que tú nos cuentes. Yo quisiera que empieces por contarle un poco a la gente cuál es la significancia, por qué Paracas es importante, porque hay un problema muy serio, pero empecemos por plantear la situación. Ok, bueno, Paracas, como Cusco, como Machu Picchu, como Caral, como Chavín de Huantar, es uno de esos lugares emblemáticos del Perú que en la memoria colectiva de la peruanidad representa un lugar sagrado, un lugar de nuestros ancestros. Paracas fue no solamente la cuna de una gran cultura que hasta hoy en día el mundo académico eh, de todo el planeta reconoce que los tejidos Paracas, la calidad, el simbolismo y la trascendencia de estos tejidos no tienen paralelo en la historia del arte, salvo seguramente algunos los han comparado con los tejidos de la China o del Medio Oriente, pero en el mercado del arte hoy en día un tejido, un manto Paracas es realmente una obra de arte milenaria. Acuérdate que es una cultura de 2500 años antes de Cristo. En fin, entonces Paracas representa una de las culturas fundacionales del Perú. Por otro lado, el espacio geográfico de Paracas es una bahía con características de ecosistema muy frágiles. Por eso fue justamente en los años 40 declarada reserva nacional. Eso quiere decir que es una zona protegida porque tiene una cantidad de aves, cantidad de peces, cantidad de tortugas, de delfines, inclusive ballenas. Es una zona en donde las aves migran de todas partes del mundo y se encuentran especies únicas como el gaviotín peruano, un tipo de lagartija muy especial. También hay pingüinos. En fin, es un paraíso de la ecología. Entonces empezaba diciendo que es una de las culturas ancestrales peruanas más prestigiosas y que son emblemáticas de la peruanidad y del espíritu de la cultura peruana, pero en simultáneo, hoy en día, Paracas representa también para el mundo un templo de la ecología, es un templo de la naturaleza en donde hay un nivel de paisaje y de belleza paisajística única, porque es un desierto con características visuales absolutamente únicas, porque es un desierto con mar, pero al mismo tiempo es un desierto metafísico, es un desierto en donde la calidad de silencio, la calidad de tranquilidad y de contemplación visual es absolutamente trascendente. Claro, Se ha generado en los últimos años una industria hotelera, turística muy importante y vienen más o menos 1 millón de turistas al año. O sea, después de Machu Picchu, es el segundo centro turístico del Perú. ahora, una consulta, si se quiere, que me parece importante, ¿no? Tú has mencionado varios lugares y, de hecho, a nivel mundial, eh, la depredación causada no solamente por las mineras, sino por la gran industria, no tiene frontera, digamos, ¿no? Pasa lo mismo en el Himalaya, a Exactamente. donde sea que uno vea en el Amazonas, tenemos el mismo problema, ¿no? Entonces, y yo te quiero consultar tu opinión respecto al caso del turismo. Explícame por qué, esto es una pregunta que tiene cierto contenido retórico, ¿por qué la industria del turismo, cuyos efectos colaterales también conocemos, Uh -huh. ¿no? Ojo, pregunta retórica, ¿por qué es mejor que la industria de extracción de petróleo y de minerales, ¿no? Insisto, es una pregunta retórica tratando de ver cómo y por qué diferentes industrias aplicadas, entre comillas, correctamente, podrían ser sostenibles y cuando no lo son, simplemente no están en el lugar correcto, ¿no?
Ok, es muy buena tu pregunta porque efectivamente aquí la paradoja es que en una reserva nacional como es Paracas, con las características ecológicas y culturales que tiene, es pues justamente un lugar propicio para aquellos amantes de la naturaleza, del aire puro, de los que aman las aves, de los que aman el silencio, de los que hacen un turismo, digamos, cultural. Entonces, imagínate a la luz de esta imagen que el Perú ha proyectado al mundo y al Perú, además de ser una industria rentable, de pronto, hace 4 años, un grupo de empresas brasileras y españolas crea un consorcio con un grupo de empresarios peruanos para hacer un puerto de características industriales, a un puerto que ya existía en Paracas, que es el puerto San Martín, que era un puerto artesanal, simplemente para la pesca local y que por supuesto no exportaba nada. Entonces, estos señores venden, hacen una asociación con el Estado peruano para hacer una inversión de $300 millones por 30 años. Es una concesión de 30 años. Entonces, por supuesto que hubo mucha preocupación, pero nunca se habló de un almacén de minerales tóxicos instalado en ese puerto que está en la zona de amortiguamiento, o sea, prácticamente en el corazón de la reserva. Entonces, cuando hemos despertado ya tarde que la verdadera estrategia empresarial del puerto era hacer este almacén de minerales tóxicos, y con esto estamos hablando de plomo, zinc, cadmio, para exportar en toneladas, o sea, estamos hablando de 50.000 toneladas, 60.000 toneladas. Imagínate el ingreso de los camiones a través de la reserva, cargados de minerales tóxicos, que haya simplemente un camión que se voltee, que esto entre en el espacio, o sea, la contaminación, el riesgo de contaminación es enorme. Claro, Entonces, es una bomba de tiempo. es una bomba de tiempo, exactamente. Entonces, el SENACE, que es el Instituto Peruano de Protección del Medio Ambiente y de las Reservas, les dijeron que esto no se podía hacer, porque además ellos presentaron un estudio de impacto ambiental que no estaba de acuerdo a las normas del SENACE. O sea, el SENACE les dijo, señores, esto no se puede hacer. Pero estos señores, al recibir el no, amenazaron al Estado peruano por demandarlos por $200 millones, porque para ellos, para su negocio, como son socios del Estado, es a través de este almacén de minerales tóxicos con toda la minería del Perú, que es muchísima, que por costos consideran de que tienen que salir de este puerto de Paracas los minerales al mundo en lugar de a través del puerto del Callao. Ahora, Entonces, sí. esto me lleva a una pregunta inevitable, ¿no? Porque, o sea, entre comillas, ¿no? Uno puede entender trabajos de extracción que siempre son contaminantes, pero en el sentido, entenderlos en el sentido, ok, estoy operando acá, extrayendo oro porque el oro está aquí, ¿no? Pero precisamente lo que tú has mencionado, acá ni siquiera hay la necesidad, porque acá no se trata de actividad extractiva, sino de exportación del material. O sea, hay todas las comodidades, ¿no? La inversión podría ubicarse en otro lugar. En cualquier otro lugar, les estamos diciendo, señores, no nos oponemos a su almacén, pero no en una reserva nacional de las características de Paracas. O sea, eso es donde realmente estamos en una lucha, en una batalla, y queremos convocar a las autoridades europeas, a medios de televisión, a gente que realmente tenga una sensibilidad por la naturaleza, para que le digan al Estado peruano, esto es un crimen, esto es Ahora, un delito ambiental, Crimson. Este riesgo de contaminación nos va a llevar a un delito ambiental gravísimo. no, claro, ahora a mí, mira, lo que me preocupa es el currículum, digamos, de este tipo de industria, ¿no? O sea, ambos sabemos cuáles son las posibilidades de ganar esa batalla, ¿no? Estamos conscientes de eso. Entonces, yo tratando de
digamos, de mantener un pie en la tierra, por así decirlo, de no ser completamente utópico. Ya hemos establecido claramente de por sí, ¿no? Que no hay necesidad de hacerlo ahí, ¿no? Entonces, hay una voluntad, si se quiere, de negociación, porque no se trata hay diferentes tipos de oposición, la oposición violenta y radical, no negociable, digamos, y la oposición inteligente, ¿no? Y que también tiene mucho que ver empieza con la denuncia, que es lo que el primer paso que se está haciendo en este caso, ¿no? Pero, ¿cuál es tu punto de vista respecto, te lo menciono, yo vivo ahorita en un país en el cual el juego, si se quiere, o la convivencia entre la industria, la naturaleza, el bagaje cultural, se mantiene un balance. En cada estación de tren que yo paro en este pueblito lejano suizo, ¿no? Vas a ver lo que siempre ves, las vaquitas, las casitas, y vas a ver un pequeño sector industrial, pero ese sector industrial no solamente es limpio, adecuado, sino que además deriva esos recursos a esa comunidad. Y estos son factores que desgraciadamente en el Perú, en el tercer mundo, no ocurren. No solamente hay una extracción, hay un abuso, hay una mentira, porque te ofrecen, vamos a dar empleos, pero yo por experiencia sé, por ejemplo, en la extracción de petróleo en el norte por la BPZ, ofrecieron lo mismo, ¿no? La gente vendió sus lanchas, vendieron sus negocios y vamos a trabajar para la BPZ, y mentira, le dan trabajo a personas calificadas que las traen del extranjero normalmente y no contratan a ni un peruano. Entonces, no hay ningún beneficio, no solamente es un crimen ambiental, como tú bien dices, sino que además no hay un retorno para la gente, para el medio ambiente y para el ser humano que habita ese lugar, ¿no? Entonces, toda esta pregunta va orientada, ¿cómo hacemos un compromiso? ¿Cuál es el compromiso? ¿Se puede hacer un compromiso en el Perú? Bueno, ese justamente es como que en el paraíso terrenal de pronto cabe la posibilidad que se convierte en un infierno. Y en este momento, este potencial paraíso que ha existido como tal hace más de 2500 años, hoy en día por la codicia y la ambición empresarial minera, esto está a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque desgraciadamente todo esto está ocurriendo mientras estamos en una pandemia. Y entonces toda la prensa y todo el interés de la humanidad está salir de esta peste. Y estos señores han ido avanzando mientras todo el mundo estaba dormido a la pandemia. Este grupo muy astutamente ha ido trabajando y ahora le dicen al Estado peruano, bueno, esta es una posibilidad de recuperación económica. Entonces están vendiendo el cuento de la modernidad de Paracas. Vamos a modernizar Paracas, estamos invirtiendo 300 millones. Sí, claro, pero a costa de ensuciar, de polucionar, de contaminar, no solamente ya la cultura Paracas, es como que están pisándonos el corazón espiritual del Perú. Es como que mañana una cementera diga, es que es necesario hacer una fábrica de cemento en Machu Picchu. Y el Estado peruano dice, sí, pues no, porque estamos en pandemia, y eso, pero simplemente matas al turismo. Acá va a pasar lo mismo. ¿Quién va a venir a Paracas sabiendo que hay un almacén de minerales tóxicos? No, O sea, es un absurdo como planteamiento. claro, lo que tú dices, mira, me parece quizás la parte más grave de la denuncia, porque además es global y además es tan sucio utilizar a la pandemia precisamente para este tipo de cosas que se está haciendo globalmente, ¿no? O sea, pero a mí me parece que hay un patrón que al principio preferí no mencionarlo porque deriva un poco la conversación a un tema incluso más oscuro, pero tú ya lo planteaste muy claramente, que no solamente es la destrucción del medio ambiente, los recursos marítimos que son el origen del ecosistema en el caso de Paracas, ¿no? Porque es lo primero que se va a afectar es a la limpieza del mar y por lo tanto a las especies, las subespecies y lo demás, pero a lo que voy es esto. No solamente es eso, si tú observas a través de la historia de, digamos, los últimos 50 años, dónde es que han ocurrido guerras, extracciones brutales y este tipo de catástrofes ambientales, es
casi sin excepción en los lugares que son los centros culturales más antiguos del planeta. O sea, uno podría creer con una mente suspicaz que hay una clara intención de erradicar las raíces culturales de cada uno de los lugares en donde las hay, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante, pues es lo mismo que ha pasado y está pasando en Cusco. O sea, ¿cómo es posible que al costado de Machu Picchu tengas un Hyatt o un Hilton o un McDonald's, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, hay una contradicción y una ceguera. Es como o sea, el acto ya es tan violento. Para mí es un acto de terrorismo industrial lo que está pasando en Paracas, porque como dices tú, justamente es un templo de la naturaleza, de una tal paz, de una tal tranquilidad. O sea, es como finalmente la naturaleza nos brinda un lugar para respirar, para ser felices, para integrar. Y es ahí, en ese centro, donde el mundo empresarial minero quiere poner su almacén. Es como diciendo, somos tan poderosos que podemos pisar la cultura peruana y nadie nos dice nada, porque Claro. estamos aliados con el Estado peruano y no hay un movimiento ecológico suficientemente fuerte como para pararnos. Pues parece que se están equivocando, porque yo creo que hay un movimiento en el mundo y una conciencia ecológica muy fuerte, y esto realmente es un descrédito para ellos. Yo espero que otros empresarios peruanos se sientan avergonzados y salgan en defensa de la cultura peruana. Desgraciadamente, Crimson, hasta ahora nadie se ha manifestado. Mira, Entonces, es bien triste ver eso también en el Perú. Por eso recurrimos ahora a canales exteriores a ver si la influencia de la cultura europea realmente hace mella en el Ministerio de Cultura o de Ambiente y les digan, señores, esto es un absurdo que hay que pararlo ya. Ya, mira, yo creo que lo que tú has hecho y lo que está haciendo hoy día, justamente he visto una noticia de hoy, hay una asociación que se llama Mundo Azul, que justamente ha hecho un comentario al respecto bastante extenso, y una vez que se prende la mecha hay que dejarla correr, es una bola de nieve, hay que aprovechar el momentum, ¿no? La inercia. Entonces, yo justo me lleva a lo que creo que, para ir redondeando la cosa, a la pregunta inevitable, ¿no? ¿Qué se puede hacer concretamente, tanto a nivel de organización, a nivel de gestión del proyecto o el no proyecto, sino a nivel personal, en tu caso, mi caso, los artistas, los políticos, los empresarios, que hay que ponerse la camiseta? Entonces, tú ya diste un primer paso. Entonces, ¿qué es lo que tú esperarías o que te gustaría ver que se haga concretamente como siguiente paso, ¿no? Bueno, le hemos escrito una carta al presidente Vizcarra ayer, apelando a su sentido común, apelando a su espíritu de estadista para que impida este despropósito. Vamos a ver, dicen que en 10 días el SENACE se va a pronunciar nuevamente, a ver si les da el permiso o no. Esperemos que no, pero como dices tú, esto es un juego de fuerzas muy desigual, y ante una inversión de esa magnitud, estamos muy preocupados porque realmente acá hay lobbies y hay tráfico de influencias y hay mucho dinero en juego. Entonces, la posición nuestra es que estamos en pie de guerra, vamos a seguir la lucha hasta el final, le den o no le den la concesión al almacén. O sea, queremos realmente sostener esta lucha en el tiempo para que sepan los señores empresarios mineros que lo que están haciendo es un acto de violencia y de transgresión de las leyes que apoyan las reservas nacionales en el Perú. Yo, mira, Mandongo, me parece que, a menos que tú por tu lado, me parece que has dicho lo que se tenía que decir. Yo quería proponer brevemente, desde la lejanía, digamos, a mí me parece que incentivar en el lugar, en este caso Paracas, incentivar y sobre todo informar, ¿no? Poner al tanto a la población más que a las autoridades del lugar podría ser un elemento vital, porque son ellos los que primero y finalmente van a ser afectados, después todos nosotros, ¿no? Pero ellos son los que viven ahí, ellos son los que podrían poner la necesaria oposición, ¿no? Así como hay gente que, pues, que se aferra
a un terreno, lo invade y etcétera, y hace lo que sea necesario, pues en este caso es al revés, te están invadiendo tu terreno, el lugar donde vives, donde vivieron tus ancestros, y Así es. quizás por ahí mandar la información, así como simultáneamente tú apelas al exterior, lo cual es necesario, yo también quisiera apelar al interior, ¿no? Porque es como que es interesante Totalmente. ese fenómeno Mira, de que la gente en Europa está más informada de lo que está pasando en el Perú que la gente que vive en la localidad, es ¿no? cierto, pero los paraquenses ya se han manifestado, el pueblo de Paracas está muy preocupado y ha habido toda una campaña, han llenado el pueblo del Chaco y de la zona cercana a la reserva de carteles, salvemos Paracas, no a la minería, no al puerto y no al almacén de minerales tóxicos, pero por otro lado, esta empresa le ofrece a Paracas puestos de trabajo, les ofrece un tanque de agua, o sea, como están aliados con el Estado peruano, ¿entiendes? Les hablan de la modernidad, de que va a ser un nuevo Paracas, que va a haber un beneficio económico y que por supuesto que no va a haber ninguna contaminación, porque tienen una tecnología de punta, ¿no? O sea, el cuento, ¿sabes? Ya más mentiroso y sofisticado de la peruanidad, eso está pasando ahora con, con este lugar. Te agradezco, Crimson, por tu interés y nada, ojalá que puedas hacer algo con este material. Al contrario, Mandongo, te agradezco a nombre de todos los peruanos y de los pobladores de este planeta que llames la atención, ¿no? Que des ese primer paso súper necesario, porque la verdad, al menos en mi caso, y creo que en el caso de muchos otros, esta noticia ha llegado a través de tu comentario, si no, como de costumbre, pasa por debajo de la mesa, ¿no? Entonces, Mandongo, te mando un gran abrazo, gracias por tu tiempo, tu interés, y nada, esperemos lo mejor, hagamos lo que se Perfecto. pueda. Gusto verte. Cuídate, Mandongo. Tú también. Chao, chao.